Vale, gracias Gema por la introducción y por la super sesión, ¿no? Yo creo que me facilitó un poco explicar, ¿no?, el papel del complemento y ahora intentaré ejemplificar con las terapias que estamos utilizando hoy en día dentro de las vasculitis, a ver qué es lo que tenemos, ¿no? No consigo pasar ahora. Estos son mis conflictos de interés. Y la idea sería, aquí, la agenda de hoy es sobre todo hablar de los papeles de los inhibidores del complemento que estamos utilizando hoy en día y que tenemos, ¿no?, de experiencia en ensayos clínicos y después en vida real, tanto fuera de España como en España. Y después hablaré un poco sobre, de manera anecdótica, de los otros inhibidores del complemento. Bueno, Gema utilizó justo este gráfico, ¿no?, esta figura, y yo creo que explicó muy bien, ¿no?, la importancia que hemos visto del papel del C5A en esta activación, ¿no?, en el prime de los neutrófilos y en la amplificación del sistema del complemento, que es una cosa que tenemos que siempre recordar. Yo creo que a partir de esto, creo que otro trabajo más importante es el trabajo del grupo del Chapel Hill, en que utilizó este modelo, ¿no?, que lo explicó bastante bien también ella, en modelos de ratones con ANCA-MPO, en que lo que han visto, y que lo que me parece interesante, es que lo que han visto es que inhibir los ratones primeros, que eran knockouts para el C5A, a ver qué es aquí, knockouts para el C5A estaban protegidos de la afectación renal de la enfermedad, y sobre todo lo que me parece interesante es que bloquear y ser knockout o intentar bloquear los factores posteriores al C5A como el C6 no protegían de la enfermedad renal. Entonces, cuando han utilizado el bloqueador del C5A, han visto lo mismo, ¿no?, esta disminución de la hematuria, proteinuria y leucocituria y de las lesiones de extracapilar que habían en los riñones de estos ratones. Después han venido dos estudios de fase 2, ¿no?, y posteriormente el estudio de fase 3, que es el Advocating, que comparaba el Avacopan versus la cortisona asociados con los tratamientos de inducción que utilizábamos en la época con rituximab o ciclofosfamida, y lo que han visto es que a los 6 meses, que son estos endpoints, endpoints que han puesto, no habían diferencias cuando comparábamos el Avacopan con la cortisona, y a los 12 meses, tratar con el Avacopan era incluso superior comparado con la cortisona para mantener los pacientes en remisión. Entonces, la primera pregunta siempre que me hacen es, pero el grupo con el Avacopan estaban sin cortisona. No, esta es la primera respuesta. Estas son las dosis más o menos de cortisona entre 6 meses y 12 meses en los dos grupos. Aquí las dosis de cortisona en el grupo del grupo de la prednisona eran más o menos semejantes a las dosis que utilizamos hoy en día en la pauta del Pexivas. Pero mismo así, haciendo una reducción más o menos de la mitad de la cortisona total, en esta escala que han utilizado, que es el GTI, en que utilizaban estos parámetros, que son parámetros que se pueden modificar en las primeras 26 semanas, como la hipertensión, como la intolerancia a la glucosa, como infecciones y etcétera, han visto una disminución de los efectos tóxicos asociados con la cortisona, que yo creo que es una cosa muy importante y lo que buscamos mucho en los últimos años en los tratamientos en general de las glomerulopatías, no solo de las vasculitis. Posteriormente, y ligando con lo que habíamos visto en el modelo animal inicial, lo que han visto es que los pacientes tratados con el Avacopan mejoraban más la función renal, sobre todo, estos son en todos los pacientes, 7 puntos del filtrado glomerular en el grupo del Avacopan y 4, y sobre todo si partían de un filtrado glomerular inferior a 30, ¿no?, que serían 13 y 8 puntos. A este post-hoc que hicieron posteriormente, en lo que han visto es que sobre todo si los pacientes partían de filtrados menores de 20, esta diferencia era mayor, de 16 puntos en el grupo del Avacopan versus 7 puntos en el grupo de la cortisona, y también se ha asociado a una disminución de la proteinuria inicial en el primer mes, mucho más marcada, como podemos ver aquí, en el grupo del Avacopan.
¿qué pasa? Que aquí también hay bastantes críticas, porque en aquel momento el tratamiento que se utilizó, ¿no?, como inducción en el estudio Advocate era el tratamiento basado en el estudio RAVE. Entonces, 2/3 de los pacientes se trataron con inducción con el rituximab y después de los 6 meses estaban sin ningún tratamiento de mantenimiento. Hoy en día, con las guías, aquí pongo la nuestra, ya sabemos que hacemos pautas de tratamientos diferentes. En general utilizamos o rituximab o la combinación de rituximab con ciclofosfamida o solo la ciclofosfamida, pero después de mantenimiento en los primeros 2 años utilizamos el rituximab. Entonces la gran pregunta aquí es, ahora en la vida real, utilizando esta misma pauta de tratamiento, vamos a tener todavía esta mejoría tan importante en la función renal, que es siempre la pregunta que nos hacemos. Entonces por eso es muy importante saber qué hay en la vida real, ¿no?, de los tratamientos, ¿no?, del Avacopan a partir del estudio del Advocate. Se han publicado el año pasado 3 estudios, el cuarto es el nuestro, un americano que fue el primero porque es donde se ha lanzado primero el fármaco, ¿no?, se ha aprobado primero el fármaco, después el alemán y posteriormente el francés, y las diferencias, para que sea un poco más fácil y más gráfico, lo hice en la misma tabla. Hay más pacientes en el americano, y después 90 pacientes y después alrededor de 30, 40 pacientes en el alemán y en el francés. Sobre todo, el primero y el tercero son ANCA-MPOs, como nuestra cohorte. En el alemán, la mayoría es ANCA-PR3. La gran mayoría con afectación renal, como pasa aquí con nosotros, sobre todo porque yo creo que nosotros nefrólogos estamos utilizando bastante. Y de manera interesante han incluido pacientes que no estaban incluidos dentro del estudio del Advocate, que inicialmente partían de filtrados menores de 15 o que estaban en terapia sustitutiva renal. Sobre el tratamiento de inducción, ¿no?, sobre el tratamiento utilizado, eran mucho más parecidos con la práctica en la vida real. Entonces, los americanos con rituximab y mitad la pauta combinada, el rituximab ciclofosfamida, los alemanes sobre todo rituximab o ciclofosfamida, y los franceses siempre rituximab, la gran mayoría. Pero todos el mantenimiento con rituximab al 90%. Y también han añadido pacientes que se habían tratado con plasmaféresis, que eran pacientes que estaban excluidos del estudio del Advocate. Los alemanes han incluido un grupo de pacientes también con hemorragia pulmonar, que también es un criterio de exclusión. Muy bien. El primer endpoint, ¿no?, que porcentaje de remisión y de recidivas han tenido los pacientes, ¿no? Han tenido sobre todo incluso tasas de remisión de la enfermedad superiores que el estudio del Advocate. Aquí hay que decir que los criterios de remisión de estos estudios eran mucho más laxos que los criterios de remisión del ensayo clínico. Aquí se permitía en muchos dosis bajas de corticoides, incluso alrededor de 10 miligramos, pero las tasas eran mayores, parece que funciona bien. Las recidivas eran parecidas, fueron de 10% en el Advocate y aquí más o menos lo mismo. Y la mejoría de la función renal, que era uno de los temas, ¿no?, que nos preocupábamos, era más o menos se mantenían con el gaño de filtrado glomerular, eran parecidos con el estudio, sobre todo con filtrados menores de 20, 19 puntos, variaban, ¿no?, si veis aquí, de 13, 16, 19 puntos, ¿no? La otra pregunta siempre que nos hacemos en vida real es, ¿qué hacemos, ¿no?, con la cortisona? Entonces, ¿qué hicieron estos pacientes? Sabéis que en el Advocate lo que se hacía es que después de un mes de tratamiento con el Avacopan se quitaba la cortisona, ¿no? Aquí, en general, en la vida real somos más... no somos tan atrevidos, yo creo, que la cortisona, porque no tenemos tanta experiencia con el Avacopan. Entonces, en general, los alemanes son los menos atrevidos, continuaban la gran mayoría con cortisona y la dosis total de cortisona era muy parecida, 3 gramos o 3 gramos y medio, también con los, que eran las dosis que se utilizaban con el estudio con el Pexivas. Los más atrevidos son los franceses. Los franceses, la gran mayoría, con un mes de tratamiento, estaban sin cortisona y la dosis total acumulada eran de 700 miligramos. Vale. Y la última cosa serían
¿cuándo paramos, no, el Avacopan en la vida real? Entonces, que es la otra pregunta que nos hacemos. Entonces, la gran mayoría han parado basado en lo que habían de los estudios, en general en 52 semanas, y sobre todo los efectos adversos que han encontrado son los que se han encontrado en general seguro, pero encontraron más o menos las mismas tasas de efectos adversos que se había encontrado en el Advocate, alrededor de un 20%, menos en los franceses, sobre todo asociado con afectación hepática, leucopenia y algunos efectos gastrointestinales como diarreas. Entonces, detalles de cada uno de los estudios que yo creo que son importantes. Este es el primer mensaje que me pareció que podría ser real, que ellos lo que han visto es que los pacientes que empezaban con el Avacopan en los primeros 30 días desde el diagnóstico tenían una mejoría mayor de la función renal. No era estadísticamente diferente, pero yo creo que tiene bastante sentido esto. La otra cosa es del estudio de los franceses, si os acordáis de los que habían utilizado menos corticoides y habían quitado en el primer mes, habían más de 90% y estaban sin corticoides después de un mes. Y aquí me llama la atención que lo que han encontrado es que en un año había un 50% de los pacientes que se mantenían con ANCAs positivos, que esto no pasa en los otros estudios. Esto es porque han quitado los corticoides más rápidos, no lo sabemos, y no se ha repetido en los otros estudios, pero es algo a llevar en cuenta, porque ahora yo creo que uno de los objetivos que tenemos siempre, yo creo que en el día a día de la consulta es que el paciente sea ANCA positivo, sea lo que signifique que sea ANCA positivo, porque muchas veces son ANCAs positivos y continúan positivos y no se relacionan con una residencia real de la enfermedad a largo plazo, ¿no? Y después la otra cosa que os quería enseñar es esta publicación de finales del año en que los japoneses han publicado muchos casos clínicos y esta serie sobre casos de afectación hepática asociado con el Avacopan. Llama mucho la atención el porcentaje de pacientes con afectación hepática en su cohorte. No sé si hay alguna alteración genética relacionada con esto, pero sí que es verdad que aquí habían 22 pacientes, 9 que habían afectación hepática con aumento de la bilirrubina y después 13 sin aumento de la bilirrubina. Y en todos los casos, excepto uno, cuando quitaron el Avacopan, han mejorado, ¿no?, la afectación hepática. Pero yo creo que lo que nos dice es que tenemos que tener en cuenta que esto puede pasar y monitorizar siempre, ¿no?, tener una monitorización de la función hepática. Muy bien, salimos de fuera y entramos aquí. El Avacopan aquí fue aprobado en verano del 23. En este caso, con los mismos criterios de inclusión y exclusión que el estudio del Advocate. Entonces, aquí, si queréis añadir el Avacopan en pacientes que tienen filtrados menores de 15, que están con plasmaféresis, que están en diálisis, tendréis podéis tener dificultad dentro de las farmacias. Entonces, yo creo que aquí, si queremos hacerlo, la idea es añadir, y si es importante para el enfermo, lo que yo hice con una paciente que era refractaria, que estaba a punto de entrar, estaba en diálisis, no tenía acceso vascular, estábamos planteando el trasplante y era refractaria al tratamiento con muchos efectos secundarios asociados con la cortisona y estaba en diálisis, es enseñar los resultados en vida real y en este caso, después de pasar en el UFMAS, que es nuestra unidad de reumatólogos, nefrólogos e internistas, hemos conseguido aprobar. Pero bueno, son casos anecdóticos y que si realmente hay una necesidad, tenemos que pedir, ¿no?, en la farmacia, porque podamos tener dificultades. Entonces, nosotros lo que hicimos es que en la fase pre-comercialización, nosotros hemos conseguido reunir los 29 primeros pacientes que se han utilizado el Avacopan en vida real aquí en España y un poco las características basales son de estos 29 pacientes, es que la gran mayoría de los pacientes tenían una afectación renal. Si miráis aquí son 80% con afectación renal, éramos bastantes nefrólogos, la gran mayoría ANCA MPOs positivos, el título de ANCA inicial era de 134, el BVAS inicial de 15, la media de creatinina de filtrado de 28 y la proteinuria de 1,5 gramos.
Sobre la medicación, ¿no?, de inducción que se utilizaba, éramos muy parecidos con lo que se hizo con los americanos. La mitad de los pacientes con rituximab y la otra mitad con la pauta combinada de rituximab con ciclofosfamida. También tenemos 20% de los pacientes que se hizo plasmaféresis, y el tratamiento de mantenimiento, un 82%, que se ve aquí abajo con rituximab. Aquí hay que decir que la media de tiempo desde el diagnóstico hasta que empezamos el tratamiento con el Avacopan fue de 48 días. Había mucha burocracia para que se pudiera empezar. Entonces, igual esto también ha influenciado, ¿no?, los resultados, tenemos que tomar en cuenta. Cuando se empezaba el tratamiento, estábamos en general con 15 miligramos de cortisona, y aquí ya contaré un poco qué hicimos con los esteroides. La primera pregunta era, ¿qué perfil de pacientes hemos utilizado el Avacopan? Entonces, se podía decidir una causa solo, y la gran mayoría era por toxicidad esteroidea, seguinte por la potencialidad de recuperación de la función renal, después por enfermedad refractaria. ¿Qué hemos visto? Nosotros hemos seguido los pacientes un poco más de un año y 62 semanas, y hemos tenido tasas de remisiones parecidas con los otros estudios en vida real, bastante altas. Nosotros consideramos remisión con un BVAS de 0, con todas sus limitaciones, ¿no?, porque esto es una de las cosas que creo que cada vez tenemos que discutir más y uniformizar más, qué significa remisión renal y cómo lo consideramos una remisión renal en los pacientes. Pero es verdad que en los estudios retrospectivos en vida real esto es bastante difícil, y hemos tenido 13% de recidivas. Una recidiva menor, entonces aquí es el típico paciente que nosotros no vemos mucho, pero son los pacientes, eran de los internistas del clinic, que era una paciente con una vasculitis ANCA-PR3, con afectación de vía aérea superior y que hacía recidivas frecuentes. Entonces, ellos después de 3 meses de poner el Avacopan han visto una recidiva con una estenosis, han tenido que hacer una dilatación, pero han continuado con el Avacopan, y con esto han podido bajar la cortisona y espaciar el rituximab que ponían de mantenimiento. Entonces, yo siempre discutíamos, ¿no?, quizás el objetivo aquí no sea remisión 0, pero sea poder disminuir el tratamiento y tener menos recidivas, ¿no? Y hemos tenido 3 recidivas mayores, una que el paciente había dejado el tratamiento 3 meses después, y otras 2 recidivas con afectación renal, pero es verdad que en este caso no se suspendió el Avacopan, se aumentó la dosis de cortisona, se retrató con rituximab, y el paciente recuperó completamente la función renal. Sobre la recuperación de la función renal, de los 29 pacientes teníamos 24 con afectación renal. Partíamos en este caso de filtrados de 23 y hemos subido hasta filtrados de 38, aproximadamente 15 puntos de filtrado. Y si veis aquí sí que hemos podido bajar la proteinuria, pero hemos bajado la proteinuria de 2.3 a 0.6, pero sobre todo entre los últimos 6 a 12 meses. No sé si porque hemos tardado mucho en empezar el tratamiento con el Avacopan, porque no es lo que esperábamos, ¿no? Esperábamos que los pacientes tratados con el Avacopan mejorásemos y bajásemos la proteinuria más inicialmente. Sobre la retirada de los esteroides, en este tiempo hemos sacado los esteroides en 60% de los pacientes, y la media no fuimos ni tan lentos como los alemanes, ni tan rápidos como los franceses, pero fue una media alrededor de 2 meses. De efectos adversos, es verdad que hemos tenido poco relatados, una neutropenia grave, que nunca sabemos si es la neutropenia es relacionada con el Avacopan o un efecto tardío del rituximab. Fueron 270 días después y en este caso se retiró el fármaco, y una afectación gastrointestinal con una diarrea transitoria. De infecciones hemos tenido 13 eventos, 4 necesitando hospitalización, y sobre la discontinuación del Avacopan, es verdad que la gran mayoría de los pacientes continuaban con el tratamiento hasta las 52 semanas, 9 se quitaron por 5 pacientes con 12 meses y 1 después de los 16, 2 porque no mejoraron la función renal y un paciente porque tuvo esta neutropenia. Y nos han pedido para hacer que siempre es la gran pregunta que nos hacemos una comparación con un registro nuestro. Hicimos con el registro que tenemos nosotros, con 39 pacientes que estaban diagnosticados más o menos en el mismo tiempo, que se trataban de una manera similar como tratamiento de inducción y remisión sin el Avacopan. Y sí que es verdad que lo que hemos conseguido encontrar era una disminución de la cantidad. Yo pensaba que utilizábamos poco esteroides porque siempre utilizamos una dosis bastante baja, pero sí que es verdad
que comparado con los pacientes con el Avacopan, si veis aquí, utilizamos menos dosis, ¿no?, de cortisona realmente. No hemos conseguido encontrar diferencias entre los efectos adversos y tampoco hemos conseguido encontrar una mejoría mayor de la función renal comparado con los pacientes de nuestro registro. Si son pocos pacientes, si son pacientes que tienen sesgos porque no es un ensayo clínico, no lo sabemos, pero yo creo que son cosas que tenemos que valorar y evaluar realmente para saber si realmente vamos a encontrar un beneficio continuando con el tratamiento, un beneficio renal de mejoría de la función renal tratando a los pacientes con el Avacopan. Y después dos cosas fuera del riñón, ¿no? Porque siempre la pregunta es, fuera del riñón, ¿qué tenemos? Un paciente que tiene un granuloma, un refractario, podemos tratar con el Avacopan. Parecen pacientes completamente diferentes. De hecho, hay toda una idea de tratar recidivas vasculíticas versus granulomatosas, ¿no?, de diferenciar entre estas dos cosas. Entonces, lo que hay incluso una publicación reciente sobre esto que esto es una comunicación, ¿no?, de la TS 2022 en que miraban los pacientes la afectación de vía aérea superior e inferior dentro del Advocate y lo que han visto es que parecía que era seguro y que los pacientes por número mejoraban más y se mantenían más en remisión tratados con el Avacopan, pero yo creo que hay que estudiar fisiopatológicamente y de manera más directa a estos pacientes porque yo creo que es un perfil completamente diferente de los pacientes que tratamos nosotros. Después hay estas series de pacientes, hay dos series, una de Estados Unidos y otra de Cambridge, en que ellos trataron los pacientes con hemorragia pulmonar grave con el Avacopan, que tú preguntas a Rachel cómo lo han hecho, y ella realmente dice, hay un enfermero ahí que es muy bueno, que mismo por la cánula del paciente que estaba con ventilación mecánica lo ha puesto, porque son 3 comprimidos por la mañana, 3 por la tarde. Entonces, ¿cómo pones? No sabes cuánto absorbe y todo, pero, en fin, lo han visto que estaban desesperados, era un paciente que se había hecho de todo, plasmaféresis, dosis combinadas de rituximab, ciclofosfamida, no mejoraba, lo han añadido el Avacopan y parece que va bien. En casos que estás desesperados y que es un caso refractario, quizás haces lo que puedas. Nos hemos planteado a una que estaba en la UCI, que no llegamos a hacer porque se murió antes, pero nos hemos planteado porque no sabes, pacientes jóvenes no saben exactamente qué hacer y quizás con esta publicación puedes plantear, si no tienes más ninguna herramienta, en hacer esto. Y este caso es más o menos parecido con la recidiva que hemos tenido. Este es un caso súper bonito, que creo que es uno de los casos más bonitos publicados con el Avacopan. Es el caso de Canadá, de una niña joven de 9 años que empieza con una GPA y lo siguen con un montón de tratamientos inmunosupresores, la siguen, estaba finalmente con un montón de recidivas graves de vía aérea superior, vía aérea inferior, necesitando UCI. Al final estaban con dosis altas de corticoides que no podían bajar de 20 miligramos, estaba con azatioprina y estaba con rituximab 1 gramo cada 4 meses. Y lo que han hecho con esta chica fue empezar el Avacopan y la han seguido mínimo 2 años. No han conseguido que no tuviera recidiva, pero han conseguido quitar la azatioprina, bajar la cortisona y espaciar el tratamiento con el rituximab. Este es un caso que yo creo que aquí, cuando no sabes más qué hacer, quizás el objetivo sea este, y me parece bastante ilustrativo. Y antes de acabar, 2 cosas, ¿no?, que son, hemos hablado del Avacopan, que es lo que, como contó Gema, y lo que tiene un poco más de sentido, que es inhibir el C5a según el modelo animal y para nosotros el riñón. Pero antes del Avacopan, nosotros todos conocíamos el eculizumab y hay casos tratados de vasculitis con el eculizumab, sobre todo en la era pre-Avacopan. Entonces, hay estos 2 casos publicados. Realmente, inhibir hacer el tratamiento con el eculizumab, lo que estamos haciendo es inhibir, ¿no?, una fase siguiente, ¿no?, del C5, no solo el C5a, no es una inhibición tan selectiva y tiene más efectos secundarios. En este caso no estaba aprobada el Avacopan y era una paciente que era testigo de Jehová, las 2, y que no podían hacer plasmaféresis. Eran casos muy extremos y que han tratado con eculizumab y parece que en estos 2 casos ha ido bien. Y después hay este anticuerpo monoclonal contra el C5a,
no hay publicación. Peter Merkel presentó en alguna CR y es verdad que yo creo que no fue muy adelante porque cuando comparaban dosis bajas de cortisona con el tratamiento o no dar cortisona y asociar con el tratamiento, parece que el grupo que iba mejor era el placebo con las dosis estables de esteroides. Yo creo que no fue adelante por esto, no tengo más informaciones. Y parece que va a haber otros, ¿no?, tratamientos con los inhibidores del complemento y tenemos que ir adelante porque quizás tenemos que, para cada paciente y para cada perfil, hay un inhibidor del complemento que puede ser que sea más útil. Entonces, yo creo que como conclusiones conocéis mis pacientes, Pepita, Ana, Jordi y Alejandro. Entonces, yo creo que ahora queda bastante claro que en un paciente con toxicidad esteroidea, que tú necesites quitar la cortisona, tienes que plantear, ¿no? Y puedes plantear y tienes una alternativa que es dar el Avacopan. Pero en estos casos tengo muchas dudas sobre qué hacemos con la cortisona. En un mes la paramos rápidamente y por cuánto tiempo tenemos que realmente en estos casos que tú solo quieres mejorar, a disminuir la toxicidad esteroidea, dar el Avacopan por 52 semanas. Respuestas que no sabemos. Sobre la recuperación de la función renal, yo creo que la primera cosa, que el primer punto es filtrados menores de 15, pacientes que están en diálisis y que necesitan plasmaféresis. Yo creo que sí, que no hay por qué, porque es un fármaco que no se elimina, que está unido a proteína y que no se elimina. No tendremos problemas en poner el tratamiento y quitar el tratamiento por la plasmaféresis o por la hemodiálisis, pero yo creo que se podría, y es seguro, creo que no tendría ningún problema. Pero ¿qué hacemos con los esteroides en estos casos? Quizás los franceses ahí que han quitado rápido, han mantenido los ANCAs. Mantener los esteroides y con la pauta del Pexivas va a hacer con que mejore más la función renal, no lo sé. Después, la otra pregunta es, ¿continuamos 12 meses o más de 12 meses con el tratamiento? Que es la otra pregunta. Y la última es, ¿los depósitos de complemento en la biopsia renal te puede indicar qué paciente puede se beneficiar más del Avacopan? Mirar el C3D aquí en la biopsia podría ayudarnos. Son cosas que no lo sabemos. Y el último, ¿no?, es el Jordi, que yo creo que aquí son pacientes refractarios que haces lo que puedes. Y en estos casos, pacientes que son refractarios o recidivantes, añadir el Avacopan igual es una alternativa. Y aquí en este caso, continuar con el Avacopan a más de 12 meses tienes que plantear porque es tu única alternativa y para evitar que tenga recidivas futuras. Y si os he dejado más así que al principio, este era mi objetivo para que se pueda generar más estudios en vida real y que lo podamos resolver. Pues muchas gracias a todos. Este es todo el mundo que participó y el grupo de Belviche. Gracias. Gracias por las ponencias tan elocuentes. Yo creo que ha sido muy interesante. Se abre ahora un turno para preguntas. ¿Alguien que se anime a preguntar? Pepa. Excelentes presentaciones. Tengo una pregunta para cada una. En el estudio que nos has presentado, que aún no tienes publicado, mi pregunta es, estos pacientes no habían llevado inhibidores del complemento, ¿verdad? ¿No? Porque la sensación es, se beneficiaría, porque igual la foto, si haces un estudio parecido dentro de 10 años y los pacientes han llevado inhibidores del complemento, igual podrías colaborar con ella y la foto es diferente en cuanto a la recidiva, bueno, a la recaída o a la no respuesta de la enfermedad, ¿no? Un poco la sensación. Por supuesto. Lo que pasa es que ese estudio está hecho con los datos del estudio anterior. Es decir, que lo que hemos hecho, ya en el estudio anterior lo que veíamos es que los factores de la vía alternativa del complemento los podíamos utilizar como biomarcadores, pero no sabíamos cómo interrelacionaban entre ellos. Entonces hemos utilizado los mismos datos que ya teníamos y con los modelos de HITMAT nos hemos puesto a jugar a ver un poco qué veíamos. Entonces los datos son los que ya teníamos, simplemente jugueteando un poco con ellos. Por supuesto que el siguiente paso, esto no es más que plantear una especulación o una hipótesis en el que planteamos que simplemente no podemos ir más allá de que hay pacientes que van mejor que otros, que los pacientes que van mejor que otros tienen perfiles diferentes y que justo los que tienen un perfil de mayor disregulación son los que van peor.
y que por tanto ahí es donde podríamos poner un bloqueante del complemento con mayor probabilidad de éxito, pero no podemos quedarnos más que ahí. El siguiente paso, por supuesto, que no sé, ¿habéis recogido muestras del Avacopan? De nuestro grupo sí, pero de los 29 no. Entonces sí, por supuesto, el siguiente paso sería ese. Vale. Y para ti tenía una pregunta. Comentabas que los pacientes que empezabas de forma más precoz tenías mejor respuesta. Yo no sé si es mejor respuesta por empezar más precoz o porque basalmente aquí en Cataluña, si tiene un filtrado de menos de 15, si tiene un filtrado muy bajo, no podemos empezar. Tú has tenido suerte, eres afortunada. Nosotros, como el paciente sea un Chrysler entrando por diálisis, no nos lo permiten, nos lo deniegan, a no ser que hagamos una carta casi imposible, prácticamente imposible. Entonces, mi pregunta es que empezando antes es mejor o es que empiezas antes a un paciente que tiene un filtrado más elevado en vida real? No, una pregunta. Y dos, si un paciente me llega tarde, porque a veces no me llega a tiempo, ¿no? Al principio pues está ingresado, se acompaña de infecciones, si encima tiene una hemorragia pulmonar puede tener infección. ¿Crees que empezar 2 meses es mejor no empezarlo o un paciente que tiene criterios de gravedad empezar Avacopan, aunque sea 2 meses después del diagnóstico? ¿Ves utilidad? ¿No ves utilidad? ¿Cómo lo ves? Yo creo que con la primera pregunta, el estudio, que es el americano, que tenía 90 pacientes, sí que incluía pacientes con filtrados menores de 15. Nosotros no podemos, pero ellos sí podían porque era el pre-comercialización y lo podían, y han visto esta mejoría, sobre todo de la función renal cuando se añadía en el primer mes. Sentido fisiopatológico sí que hay, ¿no? Que si tú haces todo el tratamiento inicial en el primer mes, por esto hoy utilizamos no solo la rituximab, pero la ciclofosfamida combinada con el rituximab, la plasmaféresis. Sentido fisiopatológico tiene. Ahora, si tú no has podido por 1 millón de razones, obviamente yo creo que tienes que individualizar y ver si realmente estás consiguiendo la mejoría de la función renal y el control de la enfermedad con el tratamiento sin el Avacopan o si necesitas poner el Avacopan. Es que a nosotros nos ha sucedido, ¿no? Que viene un paciente que nos hemos puesto inicialmente por X, que cuando se lo ponemos tiene una creatinina de 2,8 y al cabo de un mes el señor está con una creatinina de 1,8. Entonces, yo creo que también el mensaje es que si el paciente ves que no responde, nunca, no es tarde. Como mínimo los primeros 3 meses, dáselo, ¿sabes? Un poco... Yo creo que, al menos en nuestro estudio, que hemos empezado con una media de 2 meses, por todo este tiempo, que no por infecciones, por la parte burocrática, hemos conseguido. Es verdad que la reducción de la proteinuria era menor, pero yo no te sé decir, mira, a partir de aquí, yo te puedo decir que lo que hay en los estudios es que la función renal se estabiliza y te puedes mejorar en los primeros 6 meses. Y que cuanto mejor, cuanto más pronto, mejor. Pero a partir de qué punto, ¿no?, el paciente puede mejorar o no lo sé decirte. No sé si 3 meses, 4 meses, 5 meses, no sé si depende de la biopsia inicial, si es una clase esclerótica y si hay poco que hacer con el paciente, si hay el depósito del complemento inicial y tú puedes utilizar. Son preguntas que no lo sé. Que ahora la gente se anima a hacer preguntas. Hay una atrás allí. Hola, me han encantado las 2 charlas, súper interesantes. No, respecto a esto que comentaba la doctora Solé, a raíz del estudio de la Advocate, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que los pacientes que tenían filtrados por debajo de 30, o sea, incluso por debajo de 20, eran pacientes que incluso se beneficiaban más del Avacopan, ¿no? Nunca, a veces lo hemos hablado, ¿no? Y yo nunca he entendido muy bien por qué estos pacientes son los que se tiene que insistir en ello, porque también se acaban beneficiando, ¿no? Y la verdad es que yo tengo poca experiencia, pero lo he probado, y pacientes que están con filtrados de 20, 21 o que dirías, bueno, ya no vale la pena, estos pacientes les pones el Avacopan y se mantienen con estos filtrados bastante tiempo. O sea que, ¿cómo lo explicaríais un poquito este efecto positivo del Avacopan incluso en pacientes con insuficiencia renal avanzada y filtrados bajos, ¿no? En el estudio de la Advocate no habían biopsias, no sabíamos qué clase de biopsias habían. Entonces yo creo que no es igual el mismo paciente con filtrados de 20 y que tenga una clase esclerótica
comparado con un paciente que tenga una extracapilar y que tú has podido recuperar en este momento o que tiene enfermedades de 20 con insuficiencia renal rápidamente progresiva y que la posibilidad de recuperar es mayor, ¿no? Que yo tengo una sensación también de mejor control de la enfermedad, mismo quitando los esteroides que quizás antes no lo tenía. Esta es mi sensación, pero de sensaciones no vivimos, o sea que hay que hacer estudios y hay que realmente ver si con el tratamiento que hacemos de más a más de añadir el Avacopan va a permitir que el paciente se quede más en remisión y si va a mejorar más la función renal. ¿Vas a preguntar algo del mismo tema? Sí, quería comentar. Vale. En relación a lo que comentaba Pepa, nosotros hemos tenido experiencia con un paciente, no en vida real, sino cuando ya ha estado financiado, que hemos comenzado como a los 2 meses o así del inicio de la inducción, porque no pudimos completar la inducción porque se estaba infectando. Entonces, en estos casos sí que yo creo que igual tiene sentido a ponerlo, aunque se empiece tarde, porque no has podido completar el tratamiento de inducción como tal, pero sí que le estás aportando el beneficio del Avacopan, ya no solo por la función renal, sino por el tema de las infecciones, que sería otro escenario quizá. Y luego tenía una pregunta para Gemma. Súper inspiradora la charla para los que trabajamos con complemento, porque estamos haciendo un estudio también multicéntrico aquí en Cataluña y estamos evaluando también factores solubles del complemento en diferentes estadios de la enfermedad. Y la verdad es que los datos que he publicado son súper variables, o sea, en todas las publicaciones que hay, incluso un metaanálisis, ¿no?, que se hizo en 2020, tampoco quedaba muy clara la tendencia de estos biomarcadores. Y a la hora de trabajar con ellos en el laboratorio te das cuenta de que es difícil, ¿no?, porque el complemento se activa muy fácil, hay que procesar las muestras de una forma muy específica. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no?, podemos fiarnos de estos resultados? Quiero decir, creo que ha sido súper inspirador y los perfiles que has mostrado creo que son súper, lo que tenemos que buscar. Pero, por ejemplo, yo los datos que tengo hasta ahora y los que he visto difieren un poco. Entonces, a mí me genera mucha escepticidad a la hora de creerme mis propios resultados. No sé si me entiendes un poco por dónde voy. Estos estudios están hechos en el laboratorio de Santiago Rodríguez de Córdoba y Elena Goicoechea, con unos ELISAs que ellos tienen caseros de todos los estudios que han hecho de complemento. Parece que dices que son caseros y que te dan cierta inseguridad, pero realmente son unos ELISAs que funcionan muy bien. De hecho, ahora estamos en un proyecto europeo porque hay una empresa que quiere comercializar ELISAs y dentro del proyecto europeo nuestro compromiso es validar los ELISAs que ellos han construido y lo estamos validando con estas muestras y los resultados que nos salen son perfectos respecto a los ELISAs que nos han dado comercializados. Nuestros ELISAs en suero y en plasma funcionan muy bien y en orina nos funcionaban regular y sin embargo los que nos han traído comercializados también funcionan bien en orina, o sea que son mejores que los que teníamos, pero desde luego nos han dado como la prueba del algodón de que los que nosotros manejábamos al menos son concordantes con los que nos han traído de fuera. Sí. Yo en ese sentido tendría poca duda metodológica. No me refiero al vuestro en concreto, ni mucho menos. Me refiero a lo que he publicado en la literatura, que es bastante variable y que a la hora de evaluar los factores solubles como un buen biomarcador hay bastante todavía, no hay suficiente evidencia como para utilizarlos porque hay mucha variabilidad en lo que he publicado. A eso me refería que... Sí que nuestras muestras estaban congeladas y una de las cosas que Elena nos dijo era mandar el vial ya congelado, por favor no abrir, porque es verdad que cada vez que congelas y descongelas ya no sirve. Sí, exacto. O sea, es verdad que son determinaciones que hay que hacer de forma muy cuidadosa y cada vez, tú no puedes hacer ahora 100 pacientes y dentro de un mes a lo mejor es poco, dentro de un año volver a hacerlo. Tienes que volver a hacer tus controles, tienes que volver a hacer todo. Pero nosotros problemas de variabilidad no hemos encontrado. Hacer el mismo paciente en las diferentes fases en el mismo experimento, es decir, para que haya la menos variabilidad intrapaciente. Eso es. Pero al final es un poco complicado sacar conclusiones, yo creo que también un poco por esto, por la sensibilidad de las muestras y de la técnica en concreto, sí. Pero bueno, gracias porque ha sido muy inspirador. Una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. No, te has colado, pero bueno. El algoritmo que has enseñado, me quedé pensando, porque has hecho un algoritmo basado en los valores de los factores X, que todavía no sabemos, y si está abajo, arriba y esto.
Pero si hacemos al revés, porque estoy dando bastante vueltas de que cuando realmente alcanzamos la remisión, cuando hay remisión, entonces los que son bastante claros, que son el TROTS, que son estos que quitas del tratamiento y que no tienes que poner más, que parece un perfil, de los que son estos granulomatosos que van haciendo recidivas de repetición y después el típico nuestro. Entonces mi duda es, en estos, ¿será que hay diferencias en el complemento? Sobre todo porque podíamos responder algunas preguntas que es, ¿por qué son el TROT? Si los pacientes con afectación granulomatosa realmente tienen algún papel inhibir un complemento en alguna fase. Pero al revés. No sé si te has entendido bien. Es decir, puede que el complemento nos explique la heterogeneidad no solamente del comportamiento, sino, o sea, no solamente del pronóstico, sino también del comportamiento clínico. De hecho, hay un trabajo que a mí me gusta mucho, que es un trabajo que hizo Janet, el que tiene el modelo de MPO para vasculitis, en el que ellos dan anticuerpos de anti-MPO a ratones y en todos producen daño renal en una forma muy similar a la de los humanos. El primer día el glomérulo está lleno de leucocitos y a la semana empiezan a verse semilunas. Sin embargo, en los pacientes, y cuando bloquean el complemento, ese modelo se rompe. Cuando miran el pulmón y meten MPO, se produce el mismo modelo que estamos acostumbrados a ver. Pero si bloquean el complemento, el modelo no se rompe. La pregunta es, ¿la afectación pulmonar y de vías respiratorias altas está vehiculizado por el complemento? Porque nosotros nos hemos preguntado, qué casualidad que todas las enfermedades en las que, excepto la hemoglobinuria paroxística nocturna, que bueno, es algo parecido, en todas las enfermedades en las que el complemento se ha visto implicada, anda el riñón de por medio. No hay ninguna, bueno, la degeneración macular, no hay ningún otro órgano y aparato en la que el complemento forme parte de mecanismo de daño. De hecho, nos acaba de mandar Peter Merkel el del ensayo clínico muestras, porque aquí en España, como casi todas son MPO con muy poca afectación respiratoria, nos resulta muy difícil encontrar muestras de vasculitis solo con afectación pulmonar, que no tengan afectación renal. Entonces nos las va a prestar él, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar el complemento en pacientes que solo tengan afectación pulmonar y no tengan afectación renal, porque sería una muy buena explicación. Decir, bueno, si tú tienes un polimorfismo de riesgo y tienes una vasculitis, haces las dos cosas, y si no lo tienes, haces solo afectación renal, porque nosotros vemos pacientes, las MPO limitadas al riñón. Pueden pasar años, décadas, que ese paciente es limitado al riñón. ¿Por qué? Cuando tienen un MPO que a priori es exactamente igual que otro MPO. Entonces, bueno, esa efectivamente puede ayudarnos o no. Puede que nos gastemos una década de nuestra vida pipeteando y haciendo muestras y resulte que no. Pero bueno, es lo que vamos a estudiar, porque puede que sí. Bueno, de todas maneras es muy interesante porque realmente son diferentes visiones. Yo tenía un par de preguntas que igual pueden ser para las dos, ¿no? Una era más fisiopatológica y era que pues, nos hemos centrado mucho más en mecanismos más distales de las anefilotoxinas, pero por ejemplo la properdina que tú has mencionado es un marcador que sale alterado en la orina y en el plasma de los pacientes con un perfil de gravedad o de progresión más rápido. Entonces, no sé si tengas alguna idea de qué papel podría jugar en el futuro como un target terapéutico. Te voy a dar una primicia. Uno de los tres que hemos marcado como que nos ayudaban a establecer los pacientes que iban bien o mal era la properdina. Sin duda la properdina forma parte de la C3 convertasa. Yo creo que son los tres, factor H, factor B y properdina. Y yo creo que no en igualdad la properdina, yo creo que el factor H es un controlador mucho más que la properdina, pero los tres son los grandes controladores de la C3 convertasa, que es el punto limitante o el que de la vía alternativa del complemento. No sé, ¿tú qué opinas? Es un biomarcador que está muy ligado al riñón. Los internistas que aún no eran nefrólogos o eran nefrólogos en ciernes, cuando las primeras enfermedades, ya hablaron en fases muy precoces del papel que podía tener. Yo creo que es un target interesante, ¿no? Y luego, yo creo que deberíamos buscar soluciones para aquí hablamos de los casos con síndrome renopulmonar, rápidamente progresivas, muy agudas, pero yo creo que el paciente más frecuente que tenemos todos es el señor mayor
con un riesgo cardiovascular importante que lo biopsias y tiene una clase mixta. Entonces, yo creo que fisiopatológicamente también el efecto Avacopan va más allá del complemento y en teoría, tú lo has mencionado, Juliana, podría tener un papel para mejorar o enlentecer la progresión ya del daño muy instaurado. Entonces, ¿qué opinas? Y aunque ya sé que no hay datos, ¿cómo lo utilizarías tú en esos pacientes? ¿En qué pacientes y cuánto tiempo? ¿Qué idea tienes? Hombre, esto es un poco yo para... ya he puesto mis preguntas, la respuesta tiene que dar... No, yo creo que nosotros sí que hemos mirado dentro de los 29 pacientes las biopsias de ellos y la gran mayoría eran clase mixta y extracapilar, que en teoría son las que no son focales, ¿no? No, las que iban bien y sí que hemos visto una mejoría de la función renal y la sensación que tengo en la práctica clínica es una estabilidad de la enfermedad. Tengo esta sensación, pero vuelvo a decir que no, y una mejoría de la función renal inicial que ya veremos después de los 12 meses si esto continúa pasando o no. Yo creo que son dudas. ¿Hasta cuándo mejora la función renal? Entonces esto te respondería hasta cuánto dejar el paciente con el tratamiento con el Avacopan. Y yo creo que saber en qué clase de biopsia, si hay alguna clase de biopsia, no solo por Verden, pero igual por Renal Risk Score, que nos podría beneficiar más, si tenemos el depósito del complemento aquí o no, y si esto lo tenemos, quizás ahí sea el interés en volver a rebiopsiar el paciente, porque quizás hacer la rebiopsia del paciente y ver si hay permanece el depósito del complemento tendría un sentido. Nosotros tenemos uno rebiopsiado y este paciente que tenía depósito de complemento inicial ahora no lo tiene después del tratamiento con el Avacopan. No sé cómo será la evolución. Gemma, no sé si quieres comentar. Puestos a especular, a mí cada vez me gusta más el concepto de fragilidad inmunológica. Los pacientes de 80, 83 años, que es el modelo de paciente que tú has visto, le pones rituximab y a mí me gusta poner el rituximab fijo cada 6 meses, pero también les mido los CD19. Es que ninguno a los 6, porque cuando pones ritu con otras indicaciones, con otras edades, a los 6 meses a veces parece como que empiezan a reflexionar. En los viejitos, a los 6 meses tienen los CD19 que no se les encuentra durante meses y meses. Con lo cual, a veces dejar ritu a estos pacientes como mantenimiento también te da... Entonces, yo provocando un poco, ¿no? Es decir, los esteroides son malos y hay que evitarlos, pero igual podríamos considerar incluso el bloqueante del complemento como un tratamiento de mantenimiento para evitar otros medicamentos, otros fármacos que en los viejitos, que el ritu en los viejitos, como te pille pues simplemente un COVID que lo hemos vivido en la mitad de un rituximab de mantenimiento, pues puede comprometer seriamente la vida del paciente. Va a salir ahora porque está aceptado ya. En post-hoc, dentro del Advocate, había un grupo de pacientes grande, no había una limitación de edad. Entonces sí que eran 20 pacientes a más de 75 años y un grupo entre 65 y 75. Parece que es seguro, disminuye los corticoides, no han visto efectos en los efectos secundarios, más en un grupo o en otro, pero sí que parece que es seguro. Entonces por esto pongo siempre la pepita, porque yo creo que no es solo el perfil del paciente obeso, yo creo que el paciente frágil, aquí no tenemos nada para individualizarlo, quizás esto sea algo interesante. Porque precisamente muchas veces tienes estos pacientes que ves que cuando lo induces hay una respuesta, lo puedes sacar de la diálisis, pero dices que si me mantengo este nivel de inmunosupresión no te lo va a aguantar y entonces aparecen las complicaciones. Entonces igual pues un tratamiento de mantenimiento más para intentar mantenerlos fuera de la diálisis, que esto sería un efectivo bastante, digamos, costo efectivo, ¿no? ¿Más preguntas, más comentarios? Pues si no, gracias a las ponentes, que ha sido muy interesante, y vamos al café.